Mm. Muy buenas tardes, señores alumnos. Quien les habla es la doctora Cuisano, Luz Cuisano Vargas, del Hospital Militar Geriátrico. Vamos a desarrollar hoy día el tema de las infecciones más comunes en el adulto mayor. Vamos a desarrollar las más importantes, las que se van a dar con mucha más frecuencia. Entre ellas tenemos las neumonías en el adulto mayor, las infecciones del tracto urinario en el adulto mayor y celulitis en el adulto mayor. Vamos a comenzar con el primer tema, neumonía en el adulto mayor. La neumonía adquirida en la comunidad, normalmente nosotros la llamamos como NAC. Es la infección pulmonar que ocurre en los pacientes no hospitalizados, es decir, que están en su casa, que están fuera de un hospital. Y más o menos se va a dar unas 48 horas antes de su ingreso. Una neumonía intrahospitalaria es la manifestada en pacientes hospitalizados, no intubados, desde las 48 horas de su ingreso. Eso quiere decir que el paciente puede ingresar a hospitalización de repente por una cirugía y estando ya hospitalizado pueden presentar este tipo de infecciones. La otra neumonía tenemos es la asociada a la ventilación mecánica. Son pacientes que ya están en un tratamiento, en una UCI, y estas se presentan dentro de las 48 horas desde el inicio de la ventilación mecánica invasiva. Generalmente esto se va a dar en UCI. Las neumonías asociadas al contacto con el sistema sanitario o neumonías nosocomial, el Healthcare Associated Pneumonia, es la neumonía que se desarrolla en pacientes que fueran hospitalizados por más de 48 horas, es decir, pacientes que tienen aún una patología crónica. Entonces, ellos pueden presentar este tipo de infecciones. ¿De acuerdo? Generalmente podemos darles como un ejemplo en un paciente que tenga un accidente cerebrovascular o una secuela de ello, ellos pueden presentar este tipo de neumonías. Estos pacientes también que han estado hospitalizados por otras causas, que han recibido tratamientos antibióticos intravenosos, quimioterapias, ellos pueden presentar este tipo de neumonías nosocomiales. ¿Ok? Entre las consideraciones generales de la neumonía, nosotros vamos a tener la presentación de la neumonía en adultos mayores que fue descrita pues por William Osler como una enfermedad indolora y letal, es decir, no todos tienen sintomatología en el adulto mayor. La neumonía es una de las principales causas de morbimortalidad de la población geriátrica. Es bien común que generalmente los casos de defunciones del adulto mayor sean por neumonías. Y esto, como vamos a ir viendo en el desarrollo de la exposición, se debe a muchos cambios fisiopatológicos que se dan a medida que nosotros avanzamos en edad. Su diagnóstico es más complejo por la presentación de síntomas atípicos relacionados con los cambios en la vejez. La incidencia de la enfermedad y su impacto en los adultos mayores aumentan progresivamente con la edad de los pacientes, como lo hemos vuelto a repetir. En el año 2015, alrededor del mundo, la neumonía generó 6.8 millones de hospitalizaciones y 1.1 millón de muertes. Como vemos, es alta incidencia. El 30% de las
hospitalizaciones en los adultos mayores son causadas por neumonías. La incidencia de la neumonía adquirida en la comunidad es aproximadamente de 3 de cada 1000 entre la edad de 65 a 69 años, de 22 cada 1000 entre la edad de 85 a 89 años. Pese al desarrollo tecnológico, no siempre se encuentra el microorganismo específico, ¿no?, que genera este tipo de infección entre los 50 a 77% de los casos. Como nosotros vemos aquí, podemos recalcar que en los adultos mayores incluso manejamos programas de vacunas como es la influenza, como es la vacuna contra el neumococo. A pesar de eso, nosotros tenemos una alta incidencia de casos de neumonía. Tenemos en la parte epidemiológica factores de riesgos. Los estilos de vida son muy importantes como un antecedente. Por decir, los pacientes que fuman, que son fumadores activos o pasivos y exfumadores, tienen mayor riesgo para desarrollar estas enfermedades pulmonares crónicas, que es un factor del riesgo para el NAC. Fumadores pesados, quiere decir, a ellos se les denomina quienes fuman más de 20 cigarrillos por día. Tienen un riesgo relativo de 3.3 veces más de desarrollar un NAC. Los fumadores pasivos tienen 1.59 para desarrollar un NAC. Ser fumador activo aumenta la letalidad dentro de los 30 días por infección de neumococo. Dejar de fumar va a disminuir el riesgo de desarrollar un NAC, pero este efecto solo se logra después de 10 años. Y eso sería bueno que siempre hagan ese tipo de recomendación. Dejar de fumar a los 65 años significa un aumento de la esperanza de vida de 1.4 a 2 años en varones y de 2.7 a 3.7 años en mujeres. Otro de los factores de riesgo es el alcoholismo. Los alcohólicos tienen un incremento del 83% de riesgo para desarrollar neumonía. Es un efecto dosis dependiente donde el consumo de solo 10 a 20 gramos de alcohol por día se asocia a un incremento del 8% de riesgo de NAC. Los pacientes con este antecedente tienen mayor tiempo hospitalario y mayor mortalidad. Existen serotipos de neumococos, el 4, el 11 y el 19F, que se encuentran más frecuentes en los adultos mayores alcohólicos. Es bueno recordar que el consumo de alcohol altera el clearance mucociliar, disminuye la quimiotaxis de los neutrófilos, además de las funciones de los macrófagos. Estamos viendo aquí que hay una alteración de toda la patología inmunológica. Otro factor de riesgo son los medicamentos. Inhibidores de bombas de protones y antagonistas H2, la supresión del ácido gástrico va a favorecer colonización de bacterias que han de poder ser aspiradas. Los corticoides inhalatorios
estos también disminuyen las defensas a reducir la producción de las citoquinas y la liberación extracelular de óxido nítrico en los macrófagos alveolares. Los antipsicóticos también hay un efecto anticolinérgico que genera sequedad en la boca, lo que dificulta la formación y el transporte del bolo alimenticio adecuadamente. Y existe un efecto sedativo en muchos antipsicóticos, lo que disminuye el peristaltismo, aumentado el riesgo, disminuye el peristaltismo y esto aumenta el riesgo de aspiraciones. Como ejemplo de antipsicóticos tenemos las benzodiazepinas como el midazolam. Otro factor de riesgo es la higiene oral. Es importante tener en cuenta que la enfermedad periodontal va a conllevar un aumento de la masa y diversidad de la microbiota. Entonces, aquí nosotros podemos tener bastantes agentes patógenos en la cavidad oral. La presencia de Staphylococcus aureus aislado en piezas de prótesis dentales son un factor importante a considerar. Pacientes que duermen con la dentadura postiza tienen mayor riesgo de realizar neumonías, además de candidiasis oral. El recubrimiento de la lengua por placa bacteriana está asociada a la presencia de neumonías aspirativas. ¿Qué factores de riesgo también tenemos que tomar en cuenta? Tenemos enfermedades crónicas preexistentes, como pueden ser patologías cardiovasculares crónicas, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades neurológicas crónicas, hablamos de los accidentes cerebrovasculares, enfermedades degenerativas, patologías crónicas renales, patologías hepáticas crónicas, diabetes mellitus, cáncer, donde nosotros veamos bastante patologías de inmunosupresión, artritis reumatoidea, neumonías previas también que haya tenido el paciente, son factores de riesgo moderado. En la epidemiología, nosotros vamos a tener una variedad de etiologías de agentes patógenos que van a producir estas neumonías. Entre las más importantes tenemos el Streptococcus pneumoniae de un 20-85% de frecuencia. ¿Ya? Tenemos también al Haemophilus influenza de 2.9 a 29.4%, que también es frecuente. La legionela de 1 a 17.5% y la pseudomonas aeruginosa del 2 al 17.1%. Otro de los patógenos que tenemos es el Staphylococcus aureus, de 0 al 7%. Las enterobacterias gram negativas del 0 al 12% y las clamidias y micoplasma neumonía de 1 al 32%. Generalmente este tipo de clamidias, micoplasma, lo vamos a ver en pacientes inmunosuprimidos como son los pacientes con HIV. Es bien frecuente tener este tipo de patologías, de germen patológico. Los cambios con el envejecimiento dentro de la patogénesis es bien importante. ¿Por qué? Porque estos cambios que vamos a tener con el envejecimiento van a disminuir muchos factores de defensa y hacen que los microorganismos tengan una mayor capacidad para ingresar y producir enfermedad. Son varios factores. Dentro de los factores que nosotros vamos a tener es el sistema de transporte mucociliar. Aquí nosotros vemos una mucosa normal y una mucosa afectada. Si nosotros vemos
que este epitelio está alterado, hay una reducción del aclaramiento de esta vía, por lo que empiezan a acumularse muchas secreciones a nivel alveolar y estas mismas van a hacer que se multipliquen los microorganismos. Un ratito. Otros cambios con el envejecimiento tenemos la pared torácica. Ustedes han visto que las personas de la tercera edad van a comenzar a tener alteración de la columna, generalmente de la columna dorsal, ¿no? Lo que nosotros vamos viendo, una de las características que tienden a jorobarse. Esta deformación que nosotros vamos teniendo en la columna va a conllevar a que las personas vayan perdiendo esa capacidad de extensión de la caja torácica. Entonces, eso va a hacer de que muchas veces cuando la persona tiene este tipo de proceso respiratorio no pueda expulsar fácilmente secreciones. O sea, eso de toser y botar secreciones es más difícil en el adulto mayor, en el anciano, porque vamos a ver de que los cartílagos costales se van a calcificar, entonces se ponen más duros, no hay una flexibilidad. Vamos a tener una pérdida de la fuerza muscular a nivel de los músculos respiratorios, porque todo en nosotros vamos a ir perdiendo masa muscular, no solamente brazos, piernas, sino también de todos los músculos que nos afectan en nuestro cuerpo, y la deformación de la caja torácica. Todo este conjunto que nosotros vamos viendo aquí va a conllevar a que no haya una buena expansión de la caja torácica, por lo tanto, vuelvo a repetir, los adultos mayores tienen más dificultad para expulsar secreciones. Otro de los cambios con el envejecimiento tenemos el rendimiento pulmonar. Este órgano ha de perder su elasticidad, como lo estábamos visualizando en la caja torácica. Vamos a ver la extensión, la movilización de los huesos, de los músculos. Aquí, a nivel del pulmón, nosotros vamos a ver que también se produce una disminución de la elasticidad del órgano mismo. Este órgano, como va pasando los años por muchos factores, por infecciones previas, por malos hábitos que nosotros vamos a tener, vamos a ir produciendo tejido fibroide que se va generando esto a lo largo de la vida como respuesta a procesos infecciosos, inflamatorios, tabaquismo, enfermedades previas pulmonares como la neumoconiosis que hay en personas que trabajan en minas, etcétera, o secuelas de tuberculosis. Todo esto va a alterar el tejido pulmonar. Entonces, esto también nos va a conllevar que pueda producirse este tipo de infecciones asociadas. Ya. Cambios con el envejecimiento. Nosotros estamos viendo ya los cambios que hemos tenido, ¿no? De la caja torácica, del mismo tejido pulmonar,
Estamos viendo que también puede haber cambios neurológicos cuando existe una disminución de la capacidad de toser, como hemos visto en algunos pacientes, por difusión de reflejo nauseoso que nos ayuda a expulsar las secreciones. Puede haber trastornos del estado mental y neurológico que conlleva un riesgo para desarrollar neumonía aspirativa, ¿no? Aquellas personas que están postradas, que pueden ser por un problema de demencia senil, Alzheimer, secuelas de accidentes cerebrovasculares, Parkinson, etc. Hay una disminución también del sistema inmune, ¿no? Y, y esto nos va a conllevar pues a que como disminuye el sistema inmune, que está asociado a estados de desnutrición, anemia, muchas veces los adultos mayores comen lo que ellos creen comer y no están nutridos adecuadamente, va a disminuir el sistema inmune y eso va a conllevar a que hagan infecciones frecuentemente. Dentro de la evaluación del paciente, para nosotros es bien importante. Vamos a tener algunas características de los pacientes adultos mayores. Por decir, si es un paciente adulto mayor autovalente, que camina, que habla correctamente, que está lúcido, a ese tipo de pacientes nosotros vamos a poder evaluarlo con mayor facilidad, por decirlo, ¿no? Porque nosotros le podemos decir a este adulto mayor, por favor, tome aire, bote aire, y nosotros vamos a poder darnos cuenta si moviliza o no secreciones a nivel pulmonar. Vamos a poder nosotros encontrar si hay modificaciones, si hay estertores, si hay crépitos, subcrépitos. Podemos escucharlo. Cuando evaluamos al adulto mayor, incluso le podemos ver nosotros la amplexación, nosotros vamos a poder estar evaluando más adecuadamente a la persona cuando ayuda y colabora. Pero también tenemos otro tipo de pacientes, aquellos pacientes que muchas veces ya están limitados, no escuchan bien, algunos no ven bien, algunos ya tienen alteraciones neurológicas como de la conciencia, por decir, con demencia, Alzheimer, con secuelas neurológicas. Entonces, ese tipo de paciente no es tan fácil evaluar, pero para eso vamos a tratar de comunicarnos bastante con la familia, ¿no? O con el cuidador que nos dirá, pues, si es que tose, no tose, todo ese tipo de características. Y tenemos los pacientes que tienen limitaciones, que están postrados. A ellos es mucho más difícil evaluarlos porque están postrados y obviamente ponerlos de un costado o de otro no nos va a ayudar para hacer una buena evaluación a nivel pulmonar. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas para hacer un diagnóstico de neumonía? El diagnóstico de la neumonía en adultos mayores es principalmente clínico. Cuando decimos principalmente clínico, nosotros vamos a partir desde el momento del interrogatorio que el paciente llega a la consulta. ¿De acuerdo? Para nosotros saber si hay los signos clásicos de fiebre, tos, decaimiento, o hay veces te dicen, no, de un momento a otro hemos notado que no quiere comer, quiere estar echado en la cama, y uno a veces les pregunta, ¿lo han visto si es que tiene fiebre o no tiene fiebre? Y le dice, no, no está con fiebre, ¿no? Pero no son todos los signos clásicos de una neumonía que se van a presentar. Por eso es importante hacer una buena evaluación clínica, y eso empieza desde el armado de la historia, desde que uno hace el interrogatorio. ¿De acuerdo? La presentación de los síntomas en adultos mayores son diferentes a los de los jóvenes, porque el adulto mayor es más frágil. ¿De acuerdo? El examen
físico debe ser completo en todo lo más que se pueda, ¿no? Desde la inspección, la palpación, la inspiración y respiración, amplexaciones, todo lo que podemos nosotros hacer lo más completo en el examen físico lo vamos a hacer en la ocultación. Y vamos a controlar, ver si la frecuencia respiratoria está dentro de los parámetros normales, si es más de 25, o vamos a tener un valor menor en lo que ahora estamos usando bastante la oximetría, ¿no? Para ver cómo está la oxigenación. Si hay un valor de 90%, ya pues para nosotros es sospecha ya de que podemos estar frente a una neumonía. Las manifestaciones clínicas que tenemos, y vamos a tener bastante consideración, es que no tenemos los síntomas clásicos en el adulto mayor, pero sí vamos a ver este tipo de situaciones. Más frecuente, taquimia, tos y fiebre. En el 30 y 35% muchas veces no se va a presentar necesariamente estos tres. ¿De acuerdo? Pero generalmente debe haber. Puede haber fiebre ausente entre el 25 al 55% de los casos. Tos ausente en el 55% de los casos. Disnea ausente en el 45%. Ausencia de fiebre, dolor, pleurítico, tos en el 20%. Son cómo se puede presentar. Entonces, vamos a tener en consideración que no siempre los adultos mayores tienen pues esos síntomas clásicos, pero más frecuente es que tenga taquimia, tos y fiebre. Es lo más frecuente. No hay fiebre generalmente. En un buen porcentaje hay tos ausente, disnea ausente, hay ausencia de fiebre, como lo volvemos a recordar, pero a veces ellos sienten un dolor, ¿no? Cuando ellos dicen me duele el costado y te señalan generalmente las bases pulmonares y puede haber un poco de tos. Debido a que existen ausencia frecuente de los síntomas clásicos para el diagnóstico de la neumonía, tenemos que tener en cuenta manifestaciones atípicas, como alteraciones del estado mental del paciente. Generalmente el paciente, cuando nosotros pensamos en un adulto mayor que tenga una infección asociada, generalmente muchas veces el paciente, el familiar cuando viene a la consulta dice de un momento a otro, le hemos visto que está desorientado. Habla cosas incoherentes, doctora, te dice. Están confusos. No está bien ubicado, no sé qué pasa. Entonces eso también nos va a hacer a nosotros sospechar que el paciente está haciendo una infección. Tienen una pérdida abrupta del apetito. Hay un deterioro general rápido. Hay debilidad, disminución funcional, no quieren caminar, quieren estar acostados, sentados, un decaimiento general. Muchas veces por esa misma situación pueden tener caídas. Y si hay comorbilidades preexistentes como el EPOC, la insuficiencia cardíaca congestiva, diabetes mellitus, esto se va a acentuar mucho más, ¿no? En algunos casos solamente la alteración de la conciencia en el adulto mayor nos puede dar a nosotros como una pista para dar con el diagnóstico, porque generalmente el adulto mayor muchas veces cuando no llega con una sintomatología bien definida, los exámenes que nosotros hagamos van a ser importantes. Tanto el examen clínico que hacemos como los exámenes de laboratorio que nosotros vamos a pedir ante la sospecha de una infección. El diagnóstico por imágenes. El más clásico que nunca debe faltar es solicitarle una radiografía de pulmón. Como ustedes vamos a ver, depende en el momento que nosotros hagamos la evaluación, nosotros vamos a ver si hay ese patrón característico de consolidación que encontramos nosotros en las neumonías, ¿no? Y tener en cuenta que al adulto mayor, cuando lo paramos nosotros frente a
para sacarle los rayos X, muchas veces pueden tener una deformación de la caja torácica, entonces no se van a poder parar bien. No podemos decirle, tome aire, bote aire para sacar una buena placa torácica, ¿no? Ahora puede ser que estemos ante un paciente que esté con una alteración mental, tampoco nos va a ayudar. Entonces son factores que nosotros vamos a tener que tomar siempre en cuenta. Otro de los diagnósticos por imágenes que ha tomado bastante importancia son la toma de las tomografías para el diagnóstico de neumonía, pero como yo les vuelvo a recalcar, dependiendo dónde ustedes estén trabajando, van a tener acceso a hacer tomografías, pero lo que no falta generalmente en determinados lugares siempre son las placas radiográficas. ¿De acuerdo? Para nosotros es importante aprender a leer una radiografía de pulmón porque de esa forma nosotros vamos a descartar la presencia de una neumonía, al menos evidente, nos va a ayudar bastante, aunque un diagnóstico más fino va a ser las imágenes de tomografía. Los diagnósticos de laboratorio son muy importantes. Entonces, cuando nosotros solicitamos, generalmente tenemos que ver desde el hemograma, ¿ya? Ver si hay una leucocitosis o no hay cambios en el hemograma, si hay abastonados, neutrofilia, todas esas características de un hemograma que nos hacen a nosotros que estamos ante un proceso infeccioso. Pediremos para ver cómo está el estado de creatinina, urea, creatinina, porque estos valores también nos van a ayudar a nosotros a ver si el paciente tiene una función renal adecuada. ¿De acuerdo? Porque de acuerdo a esto también nosotros en el adulto mayor vamos a usar los antibióticos, ¿no? No vayan ustedes a pensar que los usos de antibióticos son en dosis plenas como en un adulto joven. Vemos si hay alteraciones de la glucosa, ¿no? Si al menos si es un paciente diabético, generalmente vamos a tener alteraciones de la glucosa por el mismo proceso infeccioso que se está sucediendo. Algunos estudios han demostrado que la ausencia de leucocitos o la presencia de leucopenia tiene una mortalidad mayor en el 29% en contra de los que sí presentan leucocitosis, en 4%. En caso de pacientes graves que requieran hospitalización inmediata en UCI, se recomienda la toma de 2 hemocultivos. Si puede botar su esputo, bien. Pero debido a la dificultad que muchos tienen para toser y expulsar los esputos, muchas veces consideran el uso pues, de un lavado broncoalveolar para poder hallar el patógeno. ¿No? Pero este tipo de procedimiento se hace con broncoscopías. Eso ya se hace en centros con mayor especialización. Para el tratamiento de una neumonía, una vez que nosotros hemos realizado, como vemos, el examen físico, ya tenemos ya la sospecha del diagnóstico de una neumonía, o ya sabemos que es una neumonía por alteración de placas radiográficas, un hemograma patológico, ya después se pueden hacer otro tipo de pruebas complementarias. De acuerdo a esto, de estas pruebas complementarias, vamos a ver si el caso es leve o es bien severo. Con la suma de estos análisis se procede a clasificar al paciente según el riesgo de mortalidad y con ello cómo ha de recibir el tratamiento. Si el paciente va a ser en forma ambulatoria, si el paciente debe ser hospitalizado o si el paciente va a necesitar UCI. Como ustedes deben saber que no siempre se ha de contar con los análisis de laboratorio de forma rápida. Por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre las comorbilidades del paciente y el estado general del paciente. ¿Cómo clasificar a un paciente con neumonía? Acá tenemos unas escalas.
Una de las escalas bien importante que nosotros nos va a hacer ver si estamos frente a un paciente que puede recibir un tratamiento domiciliario, si requiere una hospitalización o si va a necesitar UCI, es esta escala, es del PSI, Neumonía Severity Index, en el cual vamos a tener unos parámetros donde vamos a clasificar a los pacientes en 5 grupos, de acuerdo al riesgo de complicaciones y de mortalidad. Tenemos ahí un paciente con neumonía, si es mayor de 50 años y tiene enfermedades asociadas, comorbilidades, hablan de neoplasia, insuficiencia cardíaca, renal, etcétera. Si nosotros vemos que no tiene ningún tipo de esto, puede ir a casa. Si es un paciente con comorbilidades y tiene pues alteraciones en su patología de laboratorio, entonces es un paciente y tiene alteración de la conciencia, con alteración de sus funciones vitales, ¿de acuerdo? Este paciente ya está clasificado entre el grupo 4 y 5. Entonces, estos pacientes van a necesitar hospitalizaciones. Pero si es un paciente estable, ¿ya? Que no tiene mucha alteración en cuanto a su frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, sus presiones están adecuadas, no hace mucha temperatura, podemos tenerle que sea un paciente de riesgo, bajo riesgo, 1, 2 y 3, pueden recibir tratamiento ambulatorio. Nosotros estamos viendo acá una tabla donde tenemos, si el paciente está en una residencia geriátrica, ¿no? ¿De acuerdo? Va a recibir 10 puntos, porque ahí hay focos de infección. Si tiene enfermedades asociadas, también van a ver que les dan un puntaje. ¿De acuerdo? Si nosotros vemos que si hay un estado en la exploración, si hay un estado confusional, taquipnia, alteración de la presión sistólica, temperatura, pulso, también les van a dar ahí un puntaje. Si el laboratorio también sale alterado, también hay otro puntaje. Se suman esos puntajes y vamos a clasificarlos aquí. Si de acuerdo a esto, si es grupo 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Ellos van a recibir, de acuerdo a la sumatoria, si son 70 puntos, hasta 90 puntos, podemos decir de que son pacientes que pueden recibir tratamiento ambulatorio. Pero si nosotros tenemos más de 91 puntos, ya es un paciente que debe ser hospitalizado. En la escala del CURP 65, que significa confusión, urea, frecuencia respiratoria y presión sanguíneas, y la edad de 65 años, también consiste en dar un punto por cada parámetro positivo. Y esta va a agrupar a pacientes en 3 grupos para orientar la terapia. Si es leve, domiciliario. Si es moderado, hospitalario. Si es severo, UCI. Ustedes acá tienen la gráfica. En el tratamiento para el manejo con antibióticos, ¿cuándo dar y por qué dar antibiótico terapia? Si es una neumonía que puede ser tratado en casa, generalmente vamos a usar macrólidos. ¿De acuerdo? Otra alternativa es la doxiciclina y tenemos combinaciones de beta-lactámicos con macrólidos, si en caso hay resistencia bacteriana. Algunos ya están usando cuando hay otro tipo de, si hay un riesgo de pseudomonas aeruginosa, incluso usan fluoroquinolonas. Si es una neumonía moderada, beta-lactámidos más macrólidos o fluoroquinolonas. Si es una neumonía severa, esto ya lo dejamos bastante para el uso a nivel de hospitalizaciones. Beta-lactámicos con macrólidos o beta-lactámicos con fluoroquinolonas.
Esto va a tener bastante que ver en las hospitalizaciones generalmente, cómo va el paciente evolucionando. ¿De acuerdo? Ahora, acordarse siempre que en el adulto mayor usamos bastante de acuerdo a las características que tenga el paciente. Si es un paciente con una comorbilidad, con una, por decir, una insuficiencia renal, la terapia se tiene que ajustar de acuerdo al paciente. Y tenemos que tener en cuenta bastante también si son las reacciones medicamentosas también con el paciente. Muy aparte del tratamiento antibiótico, a los pacientes vamos a tener que darles que estén en reposo, mantener una hidratación adecuada. Para esto, si está hospitalizado, un balance hidroelectrolítico. Si está en casa, siempre ver que consuman líquidos, ver que si está orinando también bien el paciente. Y eso la persona que se encarga del paciente va a ir mirando. Que esté hemodinámicamente estable. Hay que tratar de que el paciente trate de fluidificar secreciones, que las elimine lo más adecuadamente. Siempre ver si es que está con un catéter, con una vía endovenosa, ver que esto siempre esté permeable. Tenemos que controlar la fiebre. Si hay dolor, manejar el dolor. Tratar que si está en casa, que su saturación sea mayor de 92%, una presión de oxígeno mayor de 60. Si, bueno, pues, si hay una ventilación mecánica, eso se va a tener que evaluar ya en la hospitalización. Si el paciente llega en estado séptico, se sugiere tomar hemocultivo y aspirado bronquial para orientar la terapia antibiótica para encontrar qué tipo de agente patógeno está causando la neumonía y dar el antibiótico más adecuado. En el pronóstico va a variar de acuerdo al tipo de germen también que el paciente puede haber adquirido, ¿no? Pero generalmente la mortalidad sigue siendo alta, del 4.9 hasta el 48%, y esto va a ir aumentando con la edad y la severidad de la enfermedad. La mortalidad en pacientes de 75 años a más es de 10.6%, mientras que en los de 65 a 74 solo es del 4.9%. A mayor edad, mayor riesgo. El solo hecho que el paciente requiera hospitalización significa un mayor riesgo de mortalidad. ¿De acuerdo? La mortalidad a un año de ser hospitalizado por NAC se asocia al sexo masculino, al estado nutricional, a la fragilidad. En pacientes de 65 años fue de 22.4 a 33.6% y en mayores de 90 años fue del 67%. Como ustedes saben, lo que es prevención, los pacientes tenemos que tener en cuenta muchos factores. El factor de que sean los adultos mayores, siempre verles la parte nutricional, si hay fragilidad, si hay una disminución de la salivación, si hay desórdenes, ¿no? En cuanto al consumo de sus líquidos, su alimentación, ver que sean vacunados, ¿no? Son factores de prevención. Ustedes sabían que cuando empezó la pandemia del COVID-19 se recomendaba bastante que las personas estén vacunadas contra el Haemophilus influenza y la neumonía, el neumococo, ¿ya? Streptococcus pneumoniae. ¿Por qué? Porque era una forma de evitar neumonías por este tipo de patógenos, ¿no? Siempre quitar los malos hábitos como que no fumen, que no tomen, siempre estar recibiendo, verificando la medicación que reciben estos tipos de pacientes, ¿no? Si usan corticoides, si usan inhibidores de bomba, ¿de acuerdo? Si usan benzodiazepinas, etcétera. Entonces, este tipo de situaciones preventivas es bueno tenerla en cuenta
Así como siempre que al adulto mayor es muy bueno que se les haga sus revisiones de la cavidad oral, ¿no? Si tiene piezas dentarias en mal estado de conservación, a veces es preferible que se las saquen, se las retiren. Siempre acostumbrarlos que las prótesis no deben dormir con sus prótesis, ¿no? Que son orientación que se debe dar bastante a la familia. El, el otro grupo que nosotros tenemos que tener en cuenta de las infecciones del adulto mayor son las infecciones del tracto urinario en el adulto mayor. Nosotros vamos a encontrar dentro de las definiciones de las infecciones de tracto urinario la presencia de la piuria, decimos cuando es más de 10 glóbulos blancos por milímetro cúbico por campo. ¿De acuerdo? Bacteriurias son patógenos urinarios encontrados en mayor a las 5 unidades formadoras de colonias. El ITU confirmado por laboratorio, piuria más bacteriuria. El hito sintomático, bacteriuria con presencia de síntomas genitourinarios, que quiere decir disuria, dolor, opresión suprapúbico, frecuencia o urgencia de micción. O sea, la persona quiere ir constantemente al baño y orina de a poquitos, con tenesmo, ¿no? Y dolor, ardor. Y cuando uno les examina la parte suprapúbica, generalmente se quejan de dolor. Infecciones de tracto urinario no complicadas, puede haber disuria, puede haber dolor o presión suprapúbico, puede haber esa frecuencia de urgencia en ir varias veces al baño, ¿no? Con un examen, de repente con piuria, bacteriuria, puede haber en el examen de laboratorio en un tracto urinario normal. Es algo no complicado. En un ITU complicado, la infección del tracto urinario se desarrolla en un paciente con una anormalidad estructural o funcional del tracto urinario, ¿no? Muchas veces se tienen problemas de dos catéteres urinarios, ¿no? Dos uréteres, por decir, ¿no? Son anomalías que se pueden presentar. La bacteriuria sintomática es la presencia de bacterias en la orina. La cantidad va a ser mayor o igual a 10 a la quinta unidad de formadores de colonias por mililitro en 2 muestras consecutivas en mujeres y una sola en varones. Puede haber ausencia de signos clínicos o síntomas de infección urinaria. Dentro de las consideraciones generales, las infecciones del tracto urinario son una de las principales causas de morbilidad en los adultos mayores, presente tanto en la población hospitalizada como en la comunidad que deambula, que está afuera. La prevalencia de estas infecciones aumenta con el envejecimiento por la presencia de cambios con la edad avanzada y la presencia de factores de riesgo. En la epidemiología, ¿cuán frecuente? La frecuencia que se presentan las infecciones del tracto urinario es la segunda infección de diagnóstico frecuente en la población adulto mayor que es hospitalizada después de las infecciones respiratorias. La incidencia de la infección del tracto urinario varía con la edad y el género. En una mujer adulto mayor, la incidencia anual es del 0.07. Si es mayor de 85 años, la incidencia es del 0.13. 30% de las mujeres mayores de 85 años han tenido ITU en el transcurso de un año. Han tenido siempre una infección del tracto urinario. En el varón adulto mayor, la incidencia anual es de 0.05 entre las edades de 65 a 74 años. La incidencia anual es de 0.08 entre las edades de 85 a más. Y ahora vamos a ver por qué.
La bacteriuria sintomática es mucho más frecuente en la población adulto mayor y se estima una prevalencia entre el 6 al 10% en mujeres mayores de 60 años y en el 5% en varones mayores de 65 años. Estudios muestran que mayores de 80 años pueden llegar hasta el 20% en mujeres y 10% en varones. En adultos institucionalizados, la incidencia de bacteriuria es mayor entre el 25 a 50% en mujeres hasta el 15 al 35% en varones. Como ven, la frecuencia de infecciones del tracto urinario es más en mujeres que en varones adultos mayores. En los resultados de cultivos de muestras de orinas en pacientes institucionalizados no muestran que los patógenos aislados son los mismos en frecuencias similares. Pero el que más frecuente se encuentra va a ser Escherichia coli. ¿De acuerdo? También hay otros, como son las enterobacterias como el Proteus, la Klebsiella y el Enterococcus. Factores de riesgos y condiciones predisponentes. En las mujeres, la historia de ITU recurrente. Las mujeres entre los 55 a 75 años de edad con antecedentes de infecciones de tracto urinario tienen de 4.20 más riesgo de desarrollar infecciones de tracto urinario frente a las que no poseen este antecedente. Si una mujer dentro de los 55 años o cuando han sido más joven también han tenido infecciones urinarias a repetición, es bien frecuente que vuelvan a desarrollar infecciones de tracto urinario cuando avancen en edad. La posmenopausia en la mujer nos lleva a que tengamos infecciones de tracto urinario, como es la disminución de los estrógenos, va a conllevar a una alteración de la mucosa vaginal, porque va a traer una atrofia epitelial, y esto hace de que se produzca una resequedad a nivel de la vagina, disminuyendo la flora. Al disminuir esa flora que tenemos a nivel de la vagina, hace que fácilmente se desarrolle infecciones del tracto urinario. Entonces, vemos acá otros factores de riesgo que en las mujeres se presentan también los factores de incontinencia urinaria, cistocele, hay un aumento del residuo postmiccional. ¿Qué quiere decir eso? Que las mujeres cuando tienen partos vaginales puede presentarse este tipo de problemas de incontinencia urinaria, cistocele, y esto va a conllevar a que fácilmente hagan infecciones urinarias, ¿no? Entonces, cuando por decir hay incontinencia urinaria, obviamente si es una mujer es un adulto mayor, pero más joven, ¿no? Que está dentro de los 60, 70 años, podemos decirle que haga ejercicios pélvicos para mejorar la incontinencia urinaria o podemos darle medicación también. Si hay un cistocele, entonces se recomendará que le hagan pues su cirugía reparadora, ¿no? Para evitar este tipo de problemas. Y hay un aumento de residuo postmiccional. Las mujeres pueden orinar por pocos y siempre queda un remanente dentro de la vejiga y esto puede ser un foco infeccioso. En los hombres, a medida que ellos aumentan en la edad, el crecimiento prostático va a conllevar a ellos de que tengan alteraciones a nivel de la vejiga y esto va a conllevar, por decir, a que tengan un aumento, ¿no?, de un residuo postmiccional y esto también conlleva que sea un foco de infección. Factores de riesgo que tenemos en la polifarmacia, como en todas las infecciones que estamos viendo. El uso de antidepresivos tricíclicos van a producir una relajación del músculo detrusor y aumento del tono del esfínter interno urinario. Los antipsicóticos, delirio, dificultad para que estas personas que usan este tipo de medicamentos muchas veces tengan esa facilidad para movilizarse e ir al baño adecuadamente.
Alteraciones del sistema inmune, existe una menor capacidad de respuesta en los adultos mayores, como hemos ido viendo, ¿no? Otros factores que nosotros podemos considerar como unos factores que van a conllevar infecciones urinarias son la presencia de cuerpos extraños, como algunos pacientes pueden presentar tubos de nefrostomía, algunos tienen sondas urinarias, ¿no? Son focos que van a conllevar a colonizaciones bacterianas. Y la presencia de comorbilidades como la diabetes mellitus, la demencia senil, las neuropatías, también van a ayudar a que se presenten este tipo de, son factores de riesgo para hacer infecciones urinarias. Los pacientes que están postrados también van a tener este tipo de problemas, o aquellos pacientes que tengan pues enfermedades degenerativas como el Parkinson, que no les permite una deambulación adecuada, aquellos pacientes que están post fracturas de caderas, ¿no? También, porque van a estar mucho tiempo postrados o porque están en con mayor riesgo de hospitalizaciones. Entonces, ellos también van a tener este tipo de factor de riesgo para hacer infecciones urinarias. Los adultos mayores que poseen la habilidad de caminar tienen un 69% de reducción de riesgo de hospitalizaciones por infecciones del tracto urinario. En la evaluación, el diagnóstico de las infecciones urinarias en el adulto mayor es más complejo, ¿no? Porque se debe explorar la sintomatología en un examen médico minucioso y vamos a tener pues nosotros que tener en cuenta la capacidad de colaboración de los pacientes, ¿no? A veces el paciente, uno le puede decir te arde para orinar, usted va más frecuente al baño y ellos a veces no saben explicar bien este tipo de síntomas y signos. La presentación de los síntomas en el adulto mayor son diferentes al de los jóvenes, pero ellos, por sintomatología típica, vuelvo a recalcar, muchos tienen infecciones urinarias y ellos llegan a la consulta generalmente o a la emergencia porque la familia nota que de un momento a otro se desorientó. No reconoce, lo ven un poco con decaimiento, retraído, ¿no? Entonces lo traen a consulta y nosotros podemos encontrar de que este paciente esté siendo una infección urinaria. Si el adulto mayor tiene una alteración del estado de conciencia, es importante, volvemos a recalcar, con ayuda de un familiar directo o cuidador para la recaudación de información. Y esto ya lo voy diciendo, en las infecciones del adulto mayor, la alteración de conciencia se va a dar. ¿De acuerdo? Manifestaciones clínicas que nosotros vamos a presentar en las infecciones urinarias, vamos a tener síntomas locales y signos locales. Entre los síntomas locales, la disuria, que va a ser menos de una semana, la aparición o de empeoramiento de urgencia urinaria, eso de ahí de querer ir al baño con bastante frecuencia, esa aparición de incontinencia urinaria que se le escapa la orina constantemente, frecuentemente, ¿no? Puede haber dolor suprapúbico, dolor en el ángulo costo vertebral, ¿no? Puede tener un sangrado. De un momento a otro ustedes notan que sangró, fue a orinar y vieron que presentó dolor con sangrado, ¿no? Son síntomas locales que el adulto mayor puede presentar. Entre los signos, ellos refieren pues un dolor suprapúbico o sensibilidad en el ángulo costo vertebral, ¿no? Hacia la parte superior, dice el área de los riñones. Ellos a veces dicen, me duelen los riñones. Entre los signos no específicos, puede haber fiebre, puede haber hipotermia, una frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria también alterada. Pero esto no podemos decir que necesariamente se presenta, son
no específicos. Y los síntomas no específicos, estaba la fiebre, debilidad y deterioro del estado general, alteración del estado mental, puede haber delirio, una orina pestosa o maloliente, porque la familia dice, ha entrado al baño y el olor de su orina ha sido fuerte, le dice, muy maloliente. Puede haber caídas, un síncope, una hiperglicemia si son pacientes diabéticos. Y como nosotros vamos a ver acá, el diagnóstico importante que nosotros vamos a tener es un diagnóstico de laboratorio. Siempre en cualquier centro hay para hacer un examen de orina, hay para hacer un hemograma, nosotros podemos pedir. En este caso, como estamos hablando de una infección del tracto urinario, el examen de orina completo, ¿no? Desde el sedimento, como ustedes van a ver, ¿no? Para nosotros va a ser importante. El tener leucocitos más de 5 a 10 por campo nos hace a nosotros sospechar la presencia de hematíes más de 5 por campo, ¿no? Si en caso hay cristales positivos, si hay cilindros positivos, si hay células, todo esto para nosotros es importante tomar en cuenta. Si nosotros vemos que también se presenta glucosa en la orina en un paciente diabético es porque probablemente hay una infección también ahí asociada, ¿no? Entonces se hace aquí el examen con una tira reactiva para esterilizar leucocitaria, que es lo que usan generalmente en los laboratorios. No, la presencia de nitritos es que hay ya bacterias en la orina. Ahora, la prueba de esterilizar leucocitaria tiene un valor predictivo negativo alto, alrededor del 88%, por lo que de ser negativo no se sugiere la toma de urocultivo. Si esto no sale negativo, no necesariamente hay que hacerle urocultivo. Los urocultivos y su antibiograma están indicados tras encontrarse positivas las pruebas de esteriasa leucocitaria y nitritos, en conjunto con sintomatología urinaria. Acá tenemos los criterios modificados de McGuire para un diagnóstico de tracto urinario, de infección de tracto urinario. Al menos uno de estos subcriterios es importante. En el varón, si hay disuria aguda, si hay dolor agudo, si hay inflamación, hay endurecimiento de los testes, epidídimo o de la próstata, ¿no? Acá hablan de fiebre o leucocitosis, más de lo siguiente. Si no hay fiebre, no leucocitosis, más 2 de lo siguiente. Todo esto es para tenerlo en cuenta, ¿no? Acá hablan de dolor suprapúbico, hematuria macroscópica, ¿no? Si hay nuevos síntomas como incontinencia, urgencia y frecuencia urinaria. Al menos uno de estos subcriterios, por lo menos tenerlo en cuenta cuando nosotros vamos a hacer los exámenes, ¿no? Viendo los microorganismos que pueden estar presentes. Puede ser el examen de orina recolectado, el primer examen de la orina de la mañana. En el caso para sacar un buen urocultivo, recomendamos que les hagan un aseo previo al paciente, ¿no? Al cuidador o al familiar para una buena recolección de la orina. Generalmente se pide el segundo chorro, el chorro medio de la orina, recolectar para tener una muestra más efectiva, ¿no? Una muestra más efectiva que nos va a ayudar más a encontrar un germen más adecuado, que no esté tan contaminada. Entonces, también se puede sacar, si el paciente tiene un catéter urinario, también sacar bien la orina de ahí. Para el tratamiento, en la actualidad existe un consenso sobre la bacteriuria sintomática, en la que no está indicado ni su tratamiento ni su screening. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente la presencia de bacteriuria nos va a decir que hay que darle tratamiento antibiótico al paciente. ¿No? Es que ahora, en lo que se está revisando, por decir, en pacientes, en el adulto mayor más que nada, estamos viendo que hacen infecciones urinarias recurrentemente durante todo el año,
Algunos, y lo hace por manejar un mejor estado de la parte inmunológica del paciente, es que cada rato no se les puede estar dando antibióticos, ¿no? Porque es disminuir la parte de las defensas. Entonces, muchos pacientes van a presentar como una bacteriuria asintomática. En un examen puede haber presencia de un examen de orina patológico, pero que el paciente no presenta sintomatología, ¿no? Entonces, algunos nefrólogos, urólogos refieren de que dar antibiótico en ellos no es lo más conveniente si no hay una sintomatología así marcada. Lo que ellos recomiendan bastante es observar si el paciente comienza a tener síntomas, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros debemos tratar. Así que no siempre tomar en cuenta los resultados de los urocultivos que sean todos positivos. Si el paciente no tiene sintomatología, no darle antibióticos, pero sí hacerle controles. Si nosotros vemos que en el transcurso de los días el paciente comienza a desorientarse, comienza a quejarse de que le molesta para orinar, ahí sí, ¿no? Hay que darle tratamiento, porque al estar dándoles antibióticos constantemente, ¿qué vamos a generar en ellos? Que los gérmenes se hagan cada vez más resistentes a los antibióticos, ¿ya? Entonces, por eso es de que nosotros tenemos que tomar esto en cuenta. Dar tratamiento cuando hay signos y síntomas en el paciente, sino ser una parte de observación, ¿no? Constante en el paciente. Acá hay un estudio realizado por Flocas. Se reportó que hay tratamiento innecesario de esta condición en un 45% de pacientes en USA y 58% en Canadá y 47% en Europa. Quiere decir, para evitar la presencia de riesgo de tratamientos innecesarios para no generar más bacterias resistentes, hay que solamente tomar una situación expectante solamente cuando el adulto mayor presente signología y sintomatología. O en todo caso se trata si el paciente va a ser sometido a procedimientos genitourinarios, por decir un paciente que tenga cálculos, ¿no? O vaya a ser prostatectomizado. Entonces, en este tipo de pacientes, sí hay que darle su antibiótico. Si nosotros vemos que el examen de orina o el urocultivos es patológico, ahí sí hay que darle antibiótico. Acá hay unos criterios propuestos. Política de observar y esperar previo inicio del tratamiento de una infección de tracto urinario. Como ven, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, nosotros vamos a ver que el paciente esté hemodinámicamente estable, que el paciente orine bien, sin ningún tipo de problema, ¿no? Que si nosotros miramos la piel que no tenga cianosis, no esté moteada, o sea, aquí nosotros estamos viendo que sea un paciente estable, ¿de acuerdo? Aquí hay un algoritmo de diagnóstico y de tratamiento propuesto por Rowe, Yutani y Meta. El diagnóstico de la infección tracto urinario debe ser minucioso, siempre descartándose otras causas frente a las infecciones urinarias y de hacerse la diferencia entre la bacteriuria asintomática. ¿De acuerdo? El inicio del tratamiento suele ser empírico en lo que se espera el resultado de los urocultivos para iniciar un tratamiento. Si el paciente ya tiene sintomatología, ese mismo día se está haciendo su urocultivo y nosotros podemos podemos comenzar con un tratamiento empírico mientras que salga el urocultivo. Una vez que sale el urocultivo, que demorará unos 3 días, entonces, si es necesario, de acuerdo al urocultivo, modificaremos la terapia de ser necesario.
Muy bien. La tercera patología dentro de las infecciones más comunes en el adulto mayor, tenemos la celulitis en el adulto mayor. La definición, que la celulitis es una infección cutánea localizada que ocurre en los tejidos blandos, la cual es originada por la pérdida de solución de continuidad de la piel por la cual ingresan los microorganismos. Dentro de las consideraciones generales, nosotros vamos a tener que la celulitis es una infección de alta prevalencia, considerada como la tercera o cuarta causa para el inicio de tratamiento antibiótico en la población general. Establecer su diagnóstico puede ser complicado. Nosotros, para evaluar la piel, cuando nosotros sospechamos de una infección, tenemos pues, estos signos de inflamación clásicas, como rubor, calor, edema y dolor. Puede haber también sintomatología sistémica como la fiebre y las náuseas. Es más común desarrollar la infección a nivel de los miembros inferiores y guarda mucha relación con la presencia de factores de riesgo. En la etiología, nosotros vamos a tener los microorganismos más frecuentes es el Streptococcus beta-hemolítico grupo G, que es seguido por el grupo A. Tenemos el Staphylococcus aureus, las bacterias anaerobias y gram negativas. Tenemos el Clostridium perfringens, Bacteroides fragilis, Streptococcus specia y Prevotella especias. Podemos también sospechar Streptococcus agalactae en la disección de ganglios linfáticos. Cuando hay mordeduras de perros y gatos, el Capnocitofago canimorsus y Pasteurella multocida. Y el Quinella corrodens, que es de la mordedura humana. Seguimos con los factores de riesgos que nosotros vamos a tener que la barrera cutánea está conformada por el sistema circulatorio, un sistema inmune, la integridad de la piel, y cualquiera de estos factores que genere un desbalance a cualquiera de estas tres barreras es considerado un factor de riesgo. Mire, entre los factores de riesgo locales podemos tener el intertrigo interdigital, una disrupción cutánea, puede haber una insuficiencia venosa, un linfedema o disección de los ganglios y una cefanectomía previa. Entre los factores de riesgo sistémicos, la obesidad, cuando son demasiado gorditos, ¿no? Asociada a una insuficiencia venosa, no hay un buen drenaje linfático. La diabetes mellitus, ¿no? Las personas que fuman mucho el tabaco. Y los estados de inmunosupresión, alteraciones causadas por el envejecimiento. Como van a ver que la piel es un órgano que tiene su epidermis, su dermis y su tejido celular subcutáneo. El equilibrio de estos tres son nuestros factores de protección. Nos van a proteger de los agentes externos. Y ya como ustedes saben que los factores protectores de la piel, tenemos el factor hidratante natural, la protección frente a agresiones externas, protección frente a las radiaciones de ultravioletas, protecciones inmunológicas. Entre ellas tenemos de que aquí metabolizamos la vitamina D, una función sensitiva, funciones emocional y anímico, propiedades cosméticas, función termorreguladora, funciones de absorción y excreción de líquidos y una impermeabilidad del resto del organismo. Estas son las propiedades de la piel. Nosotros, dentro de los factores del riesgo, como antes explicamos, son tres, ¿no? Que para tener el equilibrio, cuando esto se mantiene, el estado inmunológico de la piel, una circulación adecuada de la piel, una integridad de la piel,
este equilibrio, si no se nota, si no se ve afectado, no se va a enfermar. Pero basta que se rompa uno de estos equilibrios, se va a producir la celulitis. Como nosotros vamos viendo, los factores que se van presentando estos cambios fisiopatológicos con la vejez, vamos a tener la sequedad, la cerosis y la rugosidad. Con la sequedad vamos a tener pues de que se pierde la elasticidad, se pierde la humedad, la luminosidad, ya aparecen las arrugas, ¿no? Esto va a traer una disminución de un factor de protección de la piel. A esto nosotros vamos a tener pues la presencia de queratosis actínea, alteraciones de pigmentación, alteraciones vasculares, anejos cutáneos, otras lesiones que nosotros podemos ver que es la úlcera por presión, lesiones por humedad, tumores. Estas son lo que nosotros vamos viendo que se va presentando con la edad. Hay una pérdida de la humedad, vuelvo a decir, hay una disminución de la barrera hidrolipídica, ¿no? Entonces, la piel se va volviendo más seca y agrietada. Acá tenemos cambios fisiopatológicos con la vejez, por decir la presencia de queratosis actínica, que son lesiones acumuladas en la piel causados por los rayos ultravioletas, y esto sí hay que tenerlo una vigilancia porque se pueden producir o se consideran lesiones premalignas. Tenemos alteraciones de la pigmentación como la presencia de estas manchas, que es bien frecuente verlos en el adulto mayor, que es el léntigo. Tenemos los anexos cutáneos, la hiperkeratosis seborreica, ¿de acuerdo? Ustedes van a ver ahí como unos lunares, pero suelen aparecer estas lesiones en cara, espalda y hombro. Los dermatólogos tratan bastante estos, que las cauterizan, las queman, etc. La presencia de los comedones, que han visto ustedes que se presentan esto, pues, con frecuencia en los adultos mayores, que los poros de las vellosidades se van concentrando más grasa, ¿no? Y acá generalmente estos comedones se pueden infectar fácilmente y aparecen en la cara, espalda y hombros. Otras manifestaciones clínicas dentro del diagnóstico de una celulitis, tenemos los síntomas locales y los síntomas sistémicos. Dentro de los síntomas locales tenemos la presencia de dolor, eritema, calor y edema en el área de la lesión, todo el proceso inflamatorio. En los síntomas sistémicos puede haber fiebre, taquicardia, pero no siempre vamos a encontrarlo en el adulto mayor. Estos síntomas no son tan específicos y propios de muchas enfermedades, por lo que erróneamente se da diagnóstico de celulitis en un 30% de los casos. Acá hay unos diagnósticos diferenciales, ¿no? Podemos tener con una úlcera estacionaria. Tenemos también con la presencia de trombosis venosa, impético, celulitis eosinofílica, una dermatitis de contacto, en la presencia de fasciitis necrotizante. Todo eso tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Generalmente el paciente cuando acude a que nosotros los atendamos en consultorio, muchas veces llegan, yo lo que generalmente he visto en los pacientes con una comorbilidad como son las insuficiencias venosas, las presencias de varices. Entonces estos pacientes a veces vienen por los cambios de coloración en su piel. En un momento a otro ellos la veían medio violáceas, como una coloración que ellos pueden decir que era así normalmente su piel, y de un momento a otro ellos dicen, doctora, se me está poniendo medio morado, ¿no? Entonces cuando uno mira esto, generalmente tocamos la zona y vemos que está caliente
que hay dolor, ¿no? Y notan que se le ha aumentado de volumen esa zona, puede ser a nivel de tobillos, a nivel de la región tibial anterior, ¿no? Entonces, para nosotros es importante tener en cuenta las comorbilidades. Generalmente el paciente llega a consulta cuando ya hay complicación de esto, o sea, ya es una celulitis generalmente, no es por un golpecito, nada. Dentro de las complicaciones importantes que tenemos de una celulitis, tenemos la fasciitis necrotizante, como ustedes ven, este tipo de lesiones es de una gran mortalidad, hasta el 50% de los casos. Generalmente este tipo de lesiones van a requerir de tratamiento quirúrgico y una amplia terapia antibiótica. Generalmente estos pacientes son hospitalizados en UCI. Generalmente para el diagnóstico laboratorio nosotros vamos a tener que siempre ver un hemograma completo, ver el recuento de glóbulos blancos, una velocidad de sedimentación, un PCR. Haremos muy probablemente hemocultivos, ¿no? Para ver qué tipo de infecciones estamos enfrentando. Generalmente si nosotros vemos que tienen pústulas, abscesos, sacamos ese tipo de secreción y podemos mandar para cultivo. Entre las complicaciones de diagnóstico son las celulitis recurrentes, 30% de la hospitalización por celulitis son por recurrencia, y las recurrencias de 2.3 y 5 años son del 17%, ¿no? De 29 a 47% y 47%. La presencia del linfedema es un principal factor de riesgo de recurrencia, que no haya un buen drenaje linfático, donde un 25-60% se encuentra presente. Acá nosotros vamos a tener la clasificación de Herón para pacientes con infección de piel y tejidos blandos. Si nosotros ya decimos, ya es una celulitis, ya vimos que hay características de celulitis de infección de piel del paciente. Tenemos que clasificarlo según el grado. Y esto nos ayuda a nosotros para saber si el paciente va a poder recibir un tratamiento ambulatorio o necesariamente tiene que ser hospitalizado. Entonces, acá tenemos clasificación 1, clasificación 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? La clasificación 1, artritis sano, tiene su celulitis, pero no tiene mayor sintomatología, entonces es un paciente ambulatorio. Igualmente la clasificación 2. Hay fiebre, pero todo su estado general es bueno, ¿no? Lo importante aquí es tener en cuenta si es que el paciente tiene comorbilidades. Dentro de las comorbilidades importantes que tenemos que tener en cuenta es la diabetes, ojo. Y ya en la clasificación 3, ya hay una apariencia tóxica, obviamente clasificación 4 estamos hablando ya de una sepsis, incluso que puede estar haciendo una fasciitis necrotizante, ¿no? Estos pacientes sí van a necesitar hospitalización. En la evaluación, ¿cuándo hacer la admisión hospitalaria? ¿Cuándo hospitalizar a ese paciente? La edad por sí misma no altera los principios de tratamiento antibiótico y solo se debe tomar de esta la presencia de comorbilidades que puedan dificultar su tratamiento. Nosotros generalmente optamos que, por decir, un paciente diabético, generalmente hospitalizamos cuando vemos que es una celulitis porque estos pacientes tienden a complicarse, a veces a gangrenarse. Igualmente los pacientes que tienen insuficiencias venosas marcadas con presencia de úlceras varicosas, también se hospitalizan, ¿no? Según la escala de Herón, las 2 primeras clasificaciones puede realizar tratamiento por vía oral, ¿no? Pero se debe tener en cuenta cuán tan factible de éxito el tratamiento por esta vía. Si el paciente va a llevar pues un tratamiento así con un horario estricto, puedes hacerlo en casa. Pero si, mientras que las otras dos, la 3 y la 4, sí
necesitan terapia endovenosa y monitoreado hospitalariamente. La antibiótico terapia es de acuerdo a la sospecha del patógeno. Generalmente el 70% es causada por el Streptococcus beta hemolítico, ¿no? Generalmente se suele utilizar terapia empírica, ¿no? Generalmente usamos dicloxacilina, cefadroxilo, clindamicina, ¿no? La terapia debe ser individualizada dependiendo del tipo de paciente a quienes nos estamos enfrentando. Si es un paciente, por decir, que tuvo una contusión y de un momento a otro se comenzó a hacer una celulitis, de repente por un hematoma, ¿no? Vemos si es un paciente, ¿cómo va? Podemos empezar de repente usando dicloxacilina si es un paciente que no es alérgico a penicilinas. O usaremos clindamicina si es un paciente alérgico a penicilinas. Y observamos. A este paciente le debemos decir, venga usted en 4 o 5 días a consulta para ver cómo va la lesión. Si nosotros vemos que esta lesión no se está resolviendo adecuadamente, podemos ampliar el tratamiento hasta 14 días. Y si vemos que esto no está yendo como nosotros quisiéramos que se resuelva, deberíamos hospitalizarlo para darle ya un tratamiento por vía endovenosa, ¿no? Cuando sospechamos que es una celulitis por Streptococcus beta hemolítico o más Staphylococcus aureus, tenemos aquí los tratamientos con clindamicina, amoxicilina más trimotropin sulfametoxazol, amoxicilina más doxiciclina, amoxicilina, minociclina, linezolid, disolid, que son tratamientos que ya se están usando, ¿no? Ahora, si es un paciente para un tratamiento de vía parenteral, ya nosotros sabemos que este tipo de pacientes tienen que ser hospitalizados. Usamos la vancomicina, que es bien usada para los casos de celulitis que son resistentes con una resistencia bacteriana. Tenemos la doptomicina, la tigecyclina y el linezolid. Entonces, estas cepas se caracterizan por tener mayor virulencia cuando es un Staphylococcus aureus. Son bien agresivos. Es preferible hospitalizarlos. Muy aparte de todo el tratamiento de antibióticos que nosotros podemos darle, vamos a tener aquí el manejo del dolor. Tenemos que ver para esto si el paciente, sus antecedentes de comorbilidades, es un paciente que ha tenido pues antecedente de úlceras gástricas, si tiene un paciente con gastritis marcada, obviamente que el uso de AINES tiene que ser muy vigilados. Si es un paciente que es, por decir, que usa warfarina, anticoagulados, también el uso de AINES tiene que ser vigilado. ¿De acuerdo? Entonces, usan generalmente a veces el ibuprofeno o usar un AINES que no sea muy agresivo, pero que ayude para todo el proceso de inflamación, y la terapia tiene que ser vigilada. El uso de corticoides, de la misma manera. Bastante uso de corticoides se usa, por decirse, en tratamiento de celulitis por úlceras varicosas. Se usa bastante. Y siempre tener miembro afectado, elevado. Generalmente son los miembros inferiores para reducir el edema. Bueno, espero de que estos 3 importantes infecciones del adulto mayor les hemos tratado de hacerlo de la forma de una forma más clara, precisa, como para que ustedes puedan tenerlo en cuenta en su práctica diaria posteriormente. Muchas gracias por su atención, señores alumnos. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? No, doctora. Ya. Entonces, muy buenas tardes con todos ustedes y gracias
Gracias, doctora. No hay de qué. Hasta luego.